Bueno, es precioso tiempo que estamos disfrutando como iglesias, juntarnos alrededor de la palabra de Dios. Y cuando oraba hoy mi hermano Pablo allá atrás, decía: Señor, venimos a disfrutar de la comunión contigo y la comunión con los hermanos. Y sin duda que ese es el deseo de nuestro corazón, disfrutar la comunión con el Señor, disfrutar del Señor y disfrutar de los hermanos que tenemos acá y cuántos más que seguramente están mirando o que quisieran estar acá y no pueden estar. Quiero en esta mañana que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a ir leyendo algunos versículos acá en este capítulo. Pero me gustaría pensar un poquito en el principio de todas las cosas, cuando el Señor establece, allí en Génesis capítulo 1, que se da una descripción preciosa de lo que es la creación. Y el Señor dice en el primer versículo que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y hay un concepto que es transversal en toda la Escritura, pero que en las primeras páginas de la Biblia no aparece. Lo encontramos un poquito más adelante. Porque hay algunos conceptos que para definir una acción necesitan de un lugar propicio para operar o de un receptor que lo pueda adquirir. Entonces hay conceptos que por sí mismos no existirían si no hubiera una persona, un objeto o una situación en la cual operar o recibirlo de esa manera. Cuando el Señor crea el cielo, la tierra, todo lo que nosotros conocemos, lo crea perfecto. Da vida a todo, le da aliento de vida al hombre y el hombre pasa a ser un ser humano, compuesto por un alma, un espíritu y un cuerpo, pero que es un solo ser que lo compone y que no se puede separar ni descomponer. Por lo tanto, todo lo que pasa en el cuerpo, en el alma o en el espíritu está vinculado entre sí y uno afecta al otro. Pero había algo que era precioso en ese momento, en el principio: la comunión de Dios con el hombre. La Biblia dice claramente que el Espíritu del Señor se movía por el huerto, que Adán y Eva podían escuchar la voz del Señor. Escuchó Adán el mandato de Dios y había una comunión perfecta, preciosa. No había relaciones rotas. Pero a partir del capítulo 3 entra este concepto. Porque esa relación perfecta se rompió. Había un vínculo hermoso de santidad, de confianza, de intimidad, que una de las dos partes fracasó. Y no fue Dios, porque Dios no falla, Dios no fracasa, Dios nunca hace nada equivocadamente, pero el hombre, en su libertad de elegir, tomó malas decisiones y se alejó de Dios y rompió una relación hermosa, rompió una comunión preciosa. Y a partir de allí en adelante, la Biblia habla todo el tiempo de reconciliación. Y era necesaria la reconciliación, porque la criatura amada de Dios, aquel que había hecho a su imagen y semejanza, se había alejado, había dejado el mandato de Dios, porque apareció un enemigo. Apareció alguien ajeno, externo, que apuntó a algunos deseos, que apuntó a su corazón y que lo engañó a Eva. Y lo hizo cuestionar a aquel ser hermoso que le había creado y dado todo. Y ese cuestionamiento de la veracidad, la verdad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, hizo que el hombre y la mujer pecaran y se separaran de Dios. Ahora, esa perfección del Edén, ese disfrute de la gloria y la santidad de Dios, esa relación preciosa, Dios se la quería restaurar. Dios quería reconciliarse con el hombre. Y ahí vemos el Señor de toda la gloria, el Dios eterno, que nuevamente aparece en escena. Y recorre el Edén, y el hombre ya estaba avergonzado. Y habían tejido con unas hojas algo para cubrirse porque tenían vergüenza. El maligno les había engañado porque su único deseo era destruir. Y a eso vino, a hurtar, matar y destruir.
y le robó el disfrute de la comunión con Dios y lo mató espiritualmente porque germinó el pecado en su corazón y destruyó la relación que tenía con Dios. Y aparece el Señor y lo llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cada vez que encontramos el concepto de reconciliación en la palabra de Dios, vemos a Dios tomando la iniciativa a ir a buscar a aquel que le había negado, aquel que le había fallado, aquel que le había ofendido, aquel que no había cumplido con lo que le tocaba. Dios fue a buscarlo. Y para que el hombre se diera cuenta de lo que estaba pasando, Dios sabía muy bien en dónde estaba. Pero quería que el hombre se diera cuenta el lugar en el que se encontraba. Y le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando hablamos de reconciliar, en primer lugar, la acción de reconciliar conlleva restauración. Para reconciliar hay que restaurar. Restaurar una relación a una relación favorable o amigable, algo que era una mala relación o que se había roto. Y Dios quería restaurar lo que Satanás y el pecado había destruido. Eso es la acción de restaurar, pero también restaurar lleva un acto. La reconciliación es un acto. El acto de la reconciliación implica restablecer. Restablecer algo que ya no estaba. Una relación que se había desvinculado. El hombre se desvinculó de Dios y Dios quería restablecer la relación después de ese periodo de tiempo en el cual el hombre le dijo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y porque el hombre no estuvo de acuerdo con lo que Dios le dijo, es que pecó. Y ese desacuerdo, Dios lo quería restablecer la relación, pero en tercer lugar, reconciliar, habla de un estado. Cuando estamos reconciliados, implica renovar la relación. Así que si hablamos de reconciliación, tenemos que pensar en restaurar, restablecer y renovar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando Él quiere reconciliarnos con Él. Ahora, hay tres áreas esenciales en la reconciliación. Y hay un área que es un área vital. En primer lugar, la reconciliación tiene un área vital. Y Dios lo dice, y lo vamos a leer ahora, reconciliados con Dios. Es vital reconciliarse con Dios para volver a tener la vida que antes tenía el hombre, que había perdido, que se desvinculó. Es vital la reconciliación con Dios. En segundo lugar, Dios nos muestra que hay una reconciliación que es vivencial. Si nosotros nos reconciliamos con Dios, viviremos en ese estado de reconciliación. ¿Cómo? Anunciando al mundo que hay un Dios que los ame, que quiere reconciliarse con ellos. Pero la tercera área es aún más desafiante porque estas dos apuntan al corazón, a lo interno, a la vida, poder vincularme con Dios, restaurarme con Él, esa restauración vivencial, vital. Cuando nosotros vivimos en este estado, cumplimos el ministerio de reconciliación. Pero la tercera área es tal vez la más desafiante. Y es una restauración vincular, que nos vincula con los demás. Y cuando hablamos de restaurar vínculos, no implica una sola persona ni un solo corazón. Y eso tal vez es un poco más complicado, pero el Señor quiere que podamos ver en su palabra qué es lo que Él dice de esto. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice el Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una reconciliación vital. En el versículo 20, Dios manda, pero nosotros rogamos al mundo, reconciliaos con Dios. Dios no ha cesado de buscar al hombre. Vez tras vez no ha cesado de buscarle, Él toma la iniciativa. Y la reconciliación es ese cambio en la relación personal que puede haber entre dos hombres, entre dos personas, pero entre Dios y la humanidad también el Señor busca una reconciliación. Ahora, este cambio se reemplaza de un estado de enemistad, enemistados con Dios, a un estado de acercamiento, paz y comunión con Él. Cuando estábamos enemistados con Dios, estábamos alejados de Dios, pero cuando Él nos atrae a Él y nos reconcilia con Él, tenemos paz y comunión con Él. Romanos capítulo 5 lo habla claramente y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una relación en la cual no hay paz es una relación en la cual no hay restauración, no hay comunión, no hay un vínculo que nos una. Cuando nosotros nos reconciliamos con Él, el Señor añade esa paz en el corazón. Pero leíamos recién que todo proviene de Dios, de Él. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y podríamos hablar de Efesios capítulo 2, Juan capítulo 3. El Señor siempre apunta a la reconciliación, pero proviene de Él. Es interesante, la verdad, considerar que el soberano Señor, el Dios de todas las cosas, de toda creación, el inmortal, el inagotable, el del cual procede todo, quiere reconciliarse con su enemigo, porque la Biblia dice que somos enemigos, no esperando que el enemigo venga a pedirle perdón, sino yéndolo a buscar para reconciliarse con él. Él es el sujeto de todo proceso de reconciliación. Su amor y su gracia se extiende aún hacia los enemigos de la cruz, los enemigos de la gracia, los enemigos de la iglesia, los enemigos del Señor. Los hombres no reconcilian a Dios, sino que Dios es el que reconcilia al hombre con Él mismo. El hombre, por su propia iniciativa, es enemigo de Dios y le da la espalda. Y no quieren seguir al Señor. Ahora, Dios obró esta reconciliación para con nosotros por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y qué semana preciosa esta, ¿verdad? Donde hoy, un viernes, recordamos la cruz de reconciliación, en la cual el Hijo de Dios, el amado Señor, el Creador de todas las cosas, era colgado en una cruz para reconciliar con el Padre a todo pecador que se acerca a la cruz. La iniciativa de Dios lo llevó a mandar de un modo especial y particular a un pacificador. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se dan cuenta que para que el proceso de reconciliación comenzara, tenía que haber un pacificador que tomara la iniciativa? Y el Señor Jesucristo fue el pacificador que aplacó la ira de Dios sobre el hombre rebelde para reconciliar al mundo con el Señor. Y este pacificador, en su pasión, entregó todo lo que tenía. Somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Así lo dice Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses 1:22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
pero también hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Además lo vemos en Romanos capítulo 5, lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, vemos vez tras vez que el Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su ofrenda, por su cruz, por su sangre, nos reconcilia con Él. Y esta es la reconciliación vital. Nadie tiene vida fuera de Cristo. Y hay una gran diferencia entre existir y vivir. Nuestro primer nacimiento, el nacimiento maternal, ese que todos nosotros, toda la humanidad ha tenido, nos trae a la existencia. Pero nacer en Jesucristo y reconciliarme con Dios me trae a la vida plena del conocimiento de Dios y su deidad, de su salvación, de su gracia que me abraza, del conocimiento absoluto, de la justificación por su muerte, justificados por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Hermanos, la reconciliación trae paz, trae paz. Habiéndose alejado el hombre de Dios, su creador, al desobedecerlo, la justicia y la santidad de Dios debían ser vindicadas. La justicia y la santidad de Dios debían ser vindicadas. Y hay dos opciones. Porque la justicia de Dios se va a aplicar y su santidad va a ser vindicada. ¿En quién? El Señor rompió la comunión con el pecador. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dios saca al hombre del huerto del Edén, donde había un árbol que le proporcionaría vida, pero en un estado de pecado y de sufrimiento, y lo saca cortando la comunión con el pecado. Pero a través de ese acto, Dios muestra la forma de reconciliarse nuevamente. Pues los cubre de pieles, de animales, de un sacrificio, de un ser inocente que tapó su vergüenza. Y ahora el hombre podía estar delante de Dios, no porque él haya sido justo, sino porque Dios lo cubrió a través de un sacrificio inocente. Lo vemos en Caín y en Abel. Dios, buscando la forma de reconciliarse, estableció un camino y el hombre quiso tomar otro. Para Israel es la expiación donde se muestra la posibilidad de reconciliarse con Dios, de reconciliación. Se trata de una propiciación especial, específica. Pensemos en lo que era el propiciatorio para un israelita. El arca del pacto, la tapa colocada encima, los dos ángeles encima, uno enfrente del otro, tocándose con sus alas. Y el sumo sacerdote entrando una vez al año con la sangre inocente para rociarla en el propiciatorio, en esa tapa, bajo los ojos de esos querubines que observaban la sangre derramada del sacrificio, en la cual el sacerdote intercedía por el pueblo para reconciliarlos con Dios, esa reconciliación vital que la humanidad entera necesita para acercarse a Dios. ¿Y de dónde hablaba Dios? Desde el propiciatorio, desde el centro de los querubines. Y los israelitas ven la sangre de la víctima que estaba sobre el propiciatorio. Y la ley quedaba cumplida. Y el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. La justicia satisfecha, la santidad vindicada. Y Dios podía librar o eximir o liberar completamente su misericordia y su gracia, porque en el propiciatorio la sangre estaba derramada. Volvemos a los evangelios y vemos el relato de aquellas personas que amaban al Señor y que estaban cerca de Él. Y allá vemos a las mujeres yendo a la tumba y ven la piedra corrida y no encuentran el cuerpo. Y van a buscar a los apóstoles y vienen Pedro y Juan. Juan se queda afuera. Pedro mira, entra. ¿Y qué ven? En el lugar en el que estaba colocado el cuerpo del Señor Jesús, ya su cuerpo no estaba allí, pero había un ángel a los pies y un ángel a la cabecera.
Y ese es el propiciatorio de nosotros, porque la sangre de Cristo fue derramada y la justicia de Dios fue satisfecha y la santidad de Dios fue alcanzada por medio de la sangre de Jesucristo que se ha derramado para reconciliarnos con Él en esa tumba vacía, en esos ángeles que observaban el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Cristo, donde seguramente había sido manchado por la sangre del Señor, derramada en ese espacio. Pero la tumba está vacía. Y el Señor ha resucitado, y gloria a Dios por eso, porque tenemos un Dios que nos quiere reconciliar con Él por medio de Jesucristo, el pacificador que se hizo hombre por nosotros. Dios estaba consigo, reconciliando con Cristo al mundo, consigo mismo. Por la cruz, Cristo quitó el pecado. Por la cruz, Cristo destruyó la enemistad. Por medio de la cruz, Él estableció paz y reconcilió a los hombres. Ahora, no solamente reconcilió a los hombres con Dios, reconcilió a los hombres entre ellos. Porque de todos los pueblos hizo uno solo. Y ya no hay más judíos ni gentiles, ni esclavo ni libre, sino que de todas las naciones el Señor hizo un solo y nuevo hombre, el organismo vivo, vital para el mundo, que es la iglesia. Esta es la reconciliación vital que el mundo necesita, que las personas necesitan escuchar, no solo con Dios, con ellos mismos, la reconciliación operada en el Calvario. Tuvo efectos hasta en el cielo, y lo leímos recién en Colosenses. Reconciliando las cosas del cielo y de la tierra, solamente por medio de Jesucristo. Él es el objeto precioso y el cumplimiento excelente de la reconciliación. Es el mismo Jesucristo que pagó el precio de nuestra reconciliación. La paga del pecado que demandaba la vindicación de la justicia divina fue sobre Jesús. La maldad de nuestro corazón, la enemistad que teníamos, fue sobre Él. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní agonizando, viendo la copa de ira de Dios que tenía sobre Él, delante de Él. Señor, por favor, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, quiero evitarlo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y el Padre, mirando a su Hijo agonizando, derramando esas grandes gotas de sangre, ese sudor mezclado con sangre que caía hasta el piso, dijo: esta es mi voluntad. Y no es que Dios sea un Dios tirano, es que Dios quería reconciliar al mundo con Él mismo. Y Jesucristo era el único medio posible para reconciliarnos con Dios, esta reconciliación vital tan necesaria. La justicia divina derramada sobre Él, su santidad exaltada, el pecado atormentando, la separación del Hijo con el Padre, las horas de agonía en la cruz, la oscuridad y tinieblas, el cuerpo inerte, bajado. El amor de Dios y su justicia revelada en favor de nosotros. Pero vuelvo a Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, acá estábamos todos nosotros en pecado, separados y destituidos, fuera, alejados, enemistados con Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué precioso es nuestro Dios. Qué hermoso sacrificio. En la alabanza escuchábamos: no podemos pasar por Semana Santa, hacer un quebrantarnos delante de Dios. Pero, sin embargo, es totalmente necesario que el rebelde reconozca su culpa y que acepte el ser reconciliado con Dios. ¿Cómo puede alguien reconciliarse con Dios sin pretender decir que nunca hizo algo malo? ¿Cómo puede haber reconciliación sin reconocimiento? El mundo entero necesita reconciliarse con Dios, pero tiene que reconocer su estado, tiene que reconocer su culpabilidad y su pecado,
tiene que reconocerse pecador y digno de muerte y condenación delante de Dios. Y todos somos por naturaleza hijos de desobediencia. Jeremías dice que el corazón de Israel era falso y rebelde. Y eso habla de mi corazón también, falso y rebelde, enemistado con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y este acto no pertenece solo al pasado. No es algo que se efectuó y que pasó y que no tiene efectos ahora. El que cree de corazón en Jesucristo obtiene la reconciliación ahora, de manera actual, en el presente, en este momento. Queridos, yo no sé qué hay en tu corazón. Y tal vez en este momento podemos hacer la misma pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Si pudiéramos separar nuestra vida o el mundo en dos campos diferentes, hay un campo en el cual se encuentran los reconciliados con Dios, esperando levantar la mano diciendo: yo no voy a morir porque Cristo vendrá por mí. Y en el otro lado están aquellos que están enemistados con Dios, que no han alcanzado la reconciliación, que no reconocieron su condición y que no tienen a Cristo. ¿Dónde estás tú? No hay reconciliación sin reconocimiento. Ahora, la Biblia dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Queridos, yo puedo leer este pasaje diciendo: he recibido la reconciliación. Me he reconciliado con Dios porque estaba enemistado. Y ahora estoy en comunión con Él. Y seguro la mayoría de los que estamos presentes podemos decir: amén, gloria a Dios, porque eso también pasó en mi vida y porque hay paz en tu corazón y esperanza. Ahora, la reconciliación con Dios no es solamente en el momento de la salvación. Algunos recordamos claramente el día en que fuimos salvos, otros recuerdan ese proceso en el cual Dios trabajó con su corazón. Pero creo que todos recordamos momentos en nuestra vida cuando nos amigamos con el mundo y nos volvimos a enemistar con Dios. No que hayamos perdido la salvación, no que hayamos quitado a Cristo de nuestra vida, pues eso no lo podemos hacer, pero que nos amistamos nuevamente con el mundo, dándole nuevamente la espalda a Dios. Y pisoteamos la sangre de Jesucristo, y cuán grande afrenta es eso delante de Dios. Y amontonamos sobre nosotros la condenación que Cristo ya cargó, y nos enemistamos con Él porque desobedecemos a Dios. Y el pecado vuelve a gobernar, no porque seamos esclavos de Él, sino porque decidimos volver a Él. Cuando el creyente peca, lo hace porque quiere pecar, porque somos libres de la esclavitud del pecado y somos hechos hijos de Dios. ¿Y qué hacemos en esta enemistad nuevamente? ¿Qué hacemos en este diario vivir cuando codiciamos con nuestros ojos o nuestro corazón? Cuando hablamos mal, cuando negamos a Cristo, cuando murmuramos, cuando nos alejamos en nuestro corazón de Dios, ¿qué hacemos? Creo que muchos sabemos 1 Juan 1:9, ¿verdad? Confesemos, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la nueva reconciliación del Hijo de Dios con su Padre. No porque sea ahora enemigo, sino porque le ofendió. Y todo padre que tiene un hijo quiere que su hijo le pida perdón cuando le ofende. Y se reconcilie esa relación bendita entre el Dios eterno, el Padre eterno y el Hijo amado. Tenemos que avanzar porque se nos va la hora. En segundo lugar, tenemos que hablar de una reconciliación vivencial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Dios no ruega, Dios manda, Dios ordena: arrepiéntanse y crean. Dios manda a todo el mundo, en todo lugar, a que se arrepientan, pero nos manda a nosotros a ir por los caminos, a ir por las plazas,
a ir por los valles, a ir por las calles en nuestro alrededor, por las manzanas de nuestro barrio. Y como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, fuérzalos a entrar porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si vivís a Cristo y si te enamorás del Señor y si estás reconciliado con Él y si su Espíritu Santo llena por completo tu corazón y tu vida, no vas a poder evitar decirle al mundo que necesita reconciliar con Dios. Porque la condición del hombre perdido es peligrosa. Es tan peligrosa que cuando desaparece de este mundo abre los ojos en la condenación eterna. Y acá estamos nosotros, disfrutando de levantar nuestras manos y adorar a Dios, que es algo precioso, que debemos hacerlo, porque el Señor así lo manda. Pero el Señor nos encomienda una gran tarea. Y no se trata simplemente de una proclamación, de una salvación universal que todos los hombres ya posean. No se trata de eso. La reconciliación es para todos aquellos que no rechacen la provisión de Dios. Juan capítulo 3. Viene Nicodemo con muchas preguntas y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y sigue todo el relato y no vamos a leer todo el capítulo 3. Pero el hecho trágico es que son muchos los que no dan la respuesta correcta a la reconciliación. La respuesta a la obediencia de fe a Dios en Cristo. Por lo tanto, como Juan 3:36 dice, la ira de Dios permanece sobre ellos. Si levantáramos la mano pensando en familiares que no conocen a Cristo, en vecinos que nunca escucharon de nuestra boca que necesitan reconciliarse con Dios porque el Señor así lo manda y que ellos lo necesitan. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Si somos la luz, ¿qué camino estamos alumbrando? ¿Qué camino les estamos mostrando? Pues somos la luz. Si somos la sal, ¿qué estamos conservando? ¿O en qué los estamos incomodando? Somos sal y luz. Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. El Salvador se acerca al corazón de su Hijo. Inflama el corazón de compasión cuando Él lo llena. Impulsa a hablar de Jesucristo porque es una necesidad. Y clama como el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Esto es una reconciliación vivencial. Vivimos para reconciliar al mundo con Dios, y si no, ¿para qué? ¿Has considerado lo que significa ser lleno del Espíritu? ¿O andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Si comenzamos por lo elemental y lo básico, el Señor transforma la vida. Una vida santa habla de un Dios santo. Y Dios, que es santo, demanda santidad de los que andan con Él para que puedan andar con Él. No podés andar con un Dios santo sin una vida santa. Dios demanda santidad de los que andan con Él para que puedan andar con Él. Y acá estamos nosotros, un grupo de sus hijos. Señor, quiero seguirte. Y Pablo nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, estamos llamados a la reconciliación con Dios, pero a reconciliar al mundo con Dios. Esto es una reconciliación vivencial, porque nos habla de lo que nosotros tenemos como propósito. En tercer lugar, hay una reconciliación necesaria, que es vincular, que nos vincula unos con otros. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Que sean de un mismo sentir. Evodia y Síntique. Y Pablo les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Eso es reconciliación. Hubo un traidor en el grupo íntimo del Señor Jesucristo. Y con él no hubo reconciliación. Teniendo la oportunidad de reconciliarse, pues viene a traicionarlo con un beso en Getsemaní. Y el Señor le dice,
amigo. Y cuando mencionan el nombre y Jesús dice, yo soy, y todos caen. Y Judas ahí mirándolo. Y la oportunidad de reconciliarse con Dios, reconciliarse con aquella persona que lo mentoreaba, la dejó pasar. Pero hubo alguien que le negó. Y que dijo, Señor, yo nunca lo haré, nunca te negaré. Y lo hizo una vez, 2, 3, y cantó el gallo. Y veo a Jesús pasando de un juicio al otro, tal vez con sus manos agarradas y puestos hacia atrás, ya golpeado y maltratado. Y Lucas nos dice que Jesús mira a Pedro. Y Pedro se rompe en llanto y sale y clama amargamente porque sabía que había negado a su Señor. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba a punto de ofrecer la ofrenda más inmensa que la humanidad conoce, su propia vida. Estaba a punto de ofrecerse en sacrificio, ofrenda voluntaria a Dios para reconciliar al mundo con el Padre. Y Mateo 5 dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La mirada reconciliatoria del Señor Jesús con Pedro lo hizo acepto para ofrecer su sacrificio. Porque ya no había nada que hablar. Una sola mirada lo dijo todo. Horas antes, el Señor Jesús oraba al Padre. En Juan capítulo 17, el Señor Jesús le dice, Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con el Padre y con el Hijo Jesucristo, en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús nos quiere llevar a su morada celestial. A todos sus hijos. ¿Saben que donde hay unidad no hay relaciones rotas? La oración de Cristo se va a cumplir y el Padre le va a decir sí. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. No solamente los 11 en ese lugar, sino todos nosotros y la humanidad entera. Falta el cartel Unidos para Avanzar, ¿verdad? Pero donde hay unidad no hay relaciones rotas. Y a veces se rompen las relaciones por innumerables razones. Simplemente porque no dijo lo que querías, o porque no hicieron lo que vos querías, o porque hicieron lo que vos no querías, o quién sabe por qué. Esta es el área más frágil de la reconciliación. Porque no solamente depende de la voluntad de Dios y de la acción de Dios, sino de la acción de dos personas o más. Y es el área más frágil. En gran medida depende de lo que hagamos nosotros, de nuestra decisión, de nuestros vínculos, pero también de nuestra espiritualidad. Hermanos, ¿queremos estar unidos para avanzar? Hay que reconciliarse. Y acá hablo de reconciliación, tal vez con algún familiar, que hace años estamos peleados. Yo sé que el Señor es el único que puede perdonar y olvidar y que nosotros tenemos mucha memoria. Pero así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Porque la reconciliación también implica perdón.
Si Cristo no nos perdonó, ¿cómo nos reconcilia con el Padre? Si el Señor no nos perdona, ¿cómo nos va a reconciliar con Él? Hermano, si no perdonás, ¿cómo te vas a reconciliar? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Sí? De esa escena. Pasaron 3 días, el Señor resucitó, Pedro vio la tumba vacía, pasaron más días y Pedro dijo, vamos a pescar. Y fueron muchos con él, y eran unos cuantos, eran 7, y estaban allí pescando. No sacaron nada, y aparece el Señor en la orilla. Tiren la red hacia el otro lado, y ellos ya conocían la historia. Pedro lo reconoce. Y del gozo que había en él, o de la sumisión, o tal vez hasta del temor que tenía, se tira al agua y corre delante de aquel con el que se tenía que reconciliar, porque le había fallado. Cuando hubieron comido, Juan 21, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el corazón se quebrantó. Y nuevamente veo al Dios eterno yendo a buscar al que le había negado para reconciliarse con él, para mostrarle el camino de la reconciliación, para restaurar la relación de amor con Pedro, quien iba a ser un pilar fundamental en la iglesia. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo, dijo Pedro. ¿Cuántas veces somos Pedro y Dios nos perdona? Pero ¿cuántas veces otros hacen cosas ínfimas comparado con lo que Pedro hizo y nosotros no los perdonamos? Hermanos, la reconciliación es un tema muy delicado. Y sabe Dios con cuánto temor hablo de esto. Porque reconciliarse con Dios es algo que Dios toma la iniciativa y viene. Reconciliar de esa forma vivencial al mundo con Él, es Dios el que toma la iniciativa y nos manda. Pero que te reconcilies con la persona que estás enemistada, tenés que tomar vos la iniciativa e imitar a Cristo. Porque solamente vos tenés que dar el primer paso. ¿Querés imitar a Cristo? Acá está el camino de Jesús. ¿Querés imitar sus pasos? Seguilo. Hay relaciones familiares rotas, hermanos que no se hablan entre sí, iglesias divididas porque 2 personas han formado 2 bandos distintos y se han enemistado. Y esa es la obra de Satanás, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Satanás quiere destruir lo que Dios quiere unir. Satanás quiere romper tus relaciones cuando el Señor las quiere unir. Dios quiere que seamos uno. Pero la obra principal del diablo es destruir, es romper, desunir y que nuestro corazón se llene de tanto orgullo que espere que el otro venga a pedirme perdón. Y no como Cristo hizo, mirándolo con pasión, con ternura en la misma condenación y yéndolo a buscar en el momento que más lo necesitaba. Si el Señor te preguntara ahora, ¿me amas? ¿Tu respuesta o mi respuesta sería como la de Pedro? Reconciliación implica perdón. Cristo perdona y olvida. Entierra el pecado en el profundo mar. Para terminar, quiero contarle 2 historias. Algunos ya me conocen bastante y conocen mi vida. Y le pedí permiso a mi madre para contar esto que voy a contarles. La relación con mi madre nunca fue muy buena, muy linda. Yo me convertí y me fui a vivir con ella, porque el deseo profundo de mi corazón era que ella se convirtiera. Y no pasó. Con 14 años me tuve que ir de mi casa porque ella eligió estar con otra persona. Y yo andaba en la calle. Y pasaron los años y yo la saqué del lugar en el que estaba y nos fuimos a otro lugar. Y conoce a otra persona, se nos quema la casa y se arruina todo. Y ella se va con otra persona. Y yo con 17 años quedo en la calle.
mucho enojo, mucha angustia, mucho dolor, pero una profunda amargura en el corazón. No podía perdonarla. Y una vez alguien vino y me dijo, vos necesitas perdonar. Pasaron unos meses, tengo un accidente, me doy contra un camión en una moto y quedo bastante mal. Años de recuperación. Y mientras yo caminaba en muletas, se iba de una casa a otra porque no tenía lugar en donde estar. Mi madre se va del país, quedo solo. Y alguien me dice, necesitas perdonar. Y vos no entendés lo que pasó. Vos no entendés lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo voy a perdonar? No entendés. Hasta que alguien empezó a hablarme, pero a hablarme al corazón. Y Dios me mostró que yo tenía que perdonar aunque no me pidan perdón. Nunca había viajado a Argentina ni sabía cómo era. Y con otro amigo nos fuimos. Pero antes yo ya había perdonado a mi madre. Mi corazón había sanado. Llegamos en un mundo enorme de cosas y allá la encontramos y corrí y la abracé. Ella no sabía lo que había pasado en mi corazón, pero en mi corazón ya había perdón. En mi corazón ya se había sanado la herida. Llegamos a su casa y ella se pone a llorar y empieza a recordar muchas de esas cosas. Y le digo, basta, no es necesario. No es necesario que me pidas perdón, yo ya te perdoné. Y esa herida sanó, porque como Cristo me perdonó, yo pude perdonar. No fue un camino sencillo ni fácil, pero el Señor sanó la herida del corazón porque pude perdonar. Hace un par de semanas estaba en una clase, en un seminario, y estábamos tratando el tema de resolución de conflictos. El profesor que llevaba la clase adelante termina hablando del perdón para resolver conflictos. Y él dice que tuvo que escribir una carta pidiéndole perdón o perdonando a su padre por todas las cosas malas que había hecho, porque era un alcohólico y empieza a nombrar muchas cosas. Y cuando el profesor termina de hablar, abre un tiempo para compartir. Y un compañero que estaba allí dice, yo cursé esta materia el año pasado. Y escuché esto que usted dijo, que era necesario perdonar y escribir esa carta exteriorizando todo lo que hay en mi corazón para reconciliarme con mi padre, una historia similar de violencia, de alcoholismo, de la ausencia en mi casa, y años pasaron así. Y dije, tengo que escribir esa carta, y fueron los primeros días de marzo del año pasado. Y si llegó el 7 de marzo, el 8 de marzo, y él decía, tengo que escribir esta carta y llamarlo. Y este hombre, este hermano que es de México, y el 21 de marzo del 2021 me llaman diciendo que mi padre había muerto. Y yo no escribí mi carta. Y yo no me pude reconciliar con él. Y este hermano lloraba de angustia, porque tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, de reconciliarse y no lo hizo. Yo no sé si te tenés que reconciliar con alguien. Lo que yo sé es que yo no me quiero que me pase lo que le pasó a Raúl. Que pase el tiempo y que hayas perdido el tiempo de reconciliarte con los hermanos. La reconciliación con Dios es vital. El reconciliar al mundo con Dios es vivencial, pero ¿cómo el mundo va a conocer que el Señor nos ha enviado si no estamos unidos? La unidad es el vínculo perfecto de la paz. Pero lleva reconciliación. ¿Qué estás esperando para imitar a Cristo? Tal vez yo no soy ejemplo, pero Cristo sí. Es el ejemplo de reconciliación, es el ejemplo de sacrificio, es el ejemplo de humillación, es el ejemplo en el tomar la iniciativa. ¿Disfrutás las conferencias? Fruto de la unidad. Los campamentos, las campañas. ¿Qué pasa si no nos reconciliamos? Queridos hermanos, con el mayor temor delante de Dios, te ruego que te reconcilies
Primero con Dios, si tu corazón está lejos de Él. Con tu familia, si estás enemistado con ellos. Pero con tus hermanos. Porque la oración del Señor Jesús se va a cumplir, ¿sabes? Donde yo estoy, dijo Jesús, quiero que también estén. Y podés estar eternamente con todos los que estamos en este salón o fuera de este salón. Padre, hoy ante ti nos humillamos, Señor. Reconociendo nuestra bajeza, nuestra condición de pecado, el orgullo insufrible del corazón, pero la voz de Cristo preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? Pastorea, cuida, vela, ama, reconcíliate. Señor, te ruego por mis hermanos aquí en este lugar, que puedan reconciliarse contigo si hay alguno que te ha dado la espalda. Quebranta los corazones, Señor, y humíllanos. Sé que hay hermanos que están enemistados, por razones que no se comparan a lo que Pedro te hizo, pero el orgullo, Señor, no nos deja tomar el primer paso. Dios, si hay algún hermano que hoy necesita reconciliarse, obra con tu Espíritu Santo, con poder en su vida, para que puedan reconciliarse entre ellos y reconciliarse contigo, Padre. Señor, qué precioso es experimentar tu cuidado. Qué lindo es tener paz con Dios, recostar la cabeza en la almohada, sabiendo que estamos en paz con todas las personas, de que en cuanto a lo que depende de nosotros, podemos estar en paz con los hermanos, con todos los hombres. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a ser de un mismo sentir, Señor. Que tu Espíritu nos una, Señor. Quebranta el corazón. Quita de nosotros todo lo que impida el obrar tuyo. Y que tu nombre sea exaltado. Que la gloria sea para ti, Señor. Si hay alguien que tiene que pedir perdón, que lo haga. Si te tenemos que pedir perdón, perdónanos, Señor. Gracias por tu paz y gracias por tu Espíritu. Únenos, Señor. Únenos, Señor. Como muchas veces los cantamos, únenos, Señor. Y trata con nuestros corazones. Quita de en medio toda semilla de división y de discordia. Sácala. Que Satanás no tenga cabida en nuestro corazón y no tenga lugar, para que tu Espíritu Santo pueda obrar con poder y que tu palabra se cumpla, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias por estar presente, por honrarnos con tu presencia hoy. No permitas que salgamos igual en esta mañana. Transfórmanos, Señor, transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas.